Hubo un tiempo en que estos electrodomésticos estaban presentes silenciosamente en cada hogar, ligados a un ritmo de vida más lento y a hábitos muy distintos a los de hoy. Fueron símbolos de comodidad y orgullo familiar hasta que desaparecieron con el avance de la tecnología. Acompáñanos a abrir la puerta de los recuerdos y descubrir 20 electrodomésticos que se perdieron con el paso del tiempo. Lavadora de rodillos. El día de la colada solía ser un ejercicio de cuerpo completo para toda la familia a principios del siglo XX. Esta máquina combinaba un tanque de lavado con dos rodillos manuales para escurrir el agua, lo que hacía que el lavado fuera menos pesado que usar la tradicional tabla de fregar. En una mañana de fin de semana, cuando mamá estaba ocupada con una enorme pila de ropa, el sonido del agua susurrando en el tanque y el giro constante de los rodillos creaban una música de trabajo característica. Con esta pesada máquina se requería paciencia y también precaución, ya que los dedos podían quedar atrapados fácilmente en los rodillos. A los niños de la casa se les solía asignar la tarea más importante: quedarse al lado y girar la manivela. Querían ayudar a sus padres, por lo que, aunque la tarea fuera ardua, se convertía en una actividad de unión llena de recuerdos. La sensación de ver una camisa empapada pasar por el estrecho espacio entre los dos rodillos de goma, siendo apretada tanto que el agua fluía a chorros y luego emergía más lisa por el otro lado, era realmente mágica. Hoy en día, solo tenemos que presionar un botón y marcharnos, pero la interacción directa con cada fibra de tela, la comprensión del precio de la limpieza a través del esfuerzo de las manos, es algo que las lavadoras modernas nunca podrán ofrecer. Es posible que aún recuerdes el fuerte olor a jabón mezclado con el vapor caliente y el ligero temor al ver esos temibles rodillos en funcionamiento. Nevera de hielo. Antes de que naciera el refrigerador eléctrico, estos gabinetes de madera revestidos de metal eran los héroes silenciosos en todas las cocinas. No se trataba de un dispositivo para enchufar, sino de un testimonio del funcionamiento de la antigua sociedad. Todos los días, repartidores de hielo con músculos desarrollados traían grandes bloques de hielo para mantener fríos alimentos como la leche y la mantequilla. La imagen del repartidor de hielo cargando al hombro un bloque de hielo envuelto en un saco de arpillera era una parte indispensable de la antigua vida urbana. Los niños de aquella época siempre esperaban con entusiasmo el momento en que el pesado bloque de hielo era colocado en el compartimento superior del gabinete. Cuando se abría la gruesa puerta de madera, se extendía una delicada ráfaga de aire frío, trayendo una sensación de frescura en medio del caluroso verano. A pesar de tener que vaciar regularmente la bandeja de agua sobrante para evitar que se desbordara, la sensación de frío que aportaba en el verano es algo inolvidable. La conservación de los alimentos en ese momento era una carrera contra el tiempo y el derretimiento del hielo. La ama de casa tenía que calcular meticulosamente la posición de cada botella de leche, cada trozo de carne, para aprovechar al máximo el aire frío del bloque de hielo que se iba consumiendo. Aunque no tuviera luces LED brillantes en su interior, cada vez que se abría la puerta era como ver todo un cielo de cuidados de una madre para su familia. Estufas de planchado. En las casas de principios del siglo XX, las planchas no tenían cables eléctricos, sino que dependían de estas estufas de hierro fundido. Muchas planchas pesadas se colocaban directamente sobre la superficie caliente para prepararse para alisar la ropa recién lavada. El calor de la estufa de hierro fundido no solo calentaba la plancha rápidamente, sino que también calentaba toda la habitación, creando una atmósfera densa, con el olor a tela caliente y vapor. La ama de casa tenía que alternar las planchas para mantener el calor necesario. Cuando la plancha que estaba usando comenzaba a enfriarse, debía volver a colocarla rápidamente en la estufa y levantar otra que estuviera muy caliente. Esto requería una precisión absoluta, ya que un solo error en la temperatura podía quemar o dañar prendas preciosas. Para comprobar el calor, la gente solía salpicar unas gotas de agua sobre la superficie de la plancha. El sonido del siseo era la señal de que estaba lista. Estas planchas de hierro eran tan pesadas que planchar una sábana se convertía en un ejercicio físico. Pero fue precisamente ese peso, combinado con el calor de la estufa de carbón, lo que creó pliegues afilados y lisos que las ligeras planchas de vapor de hoy difícilmente pueden imitar.
Me hace recordar las tardes tranquilas, cuando el sonido de la plancha moviéndose sobre la tela se mezclaba con el crepitar del fuego en la estufa. Alacena de malla para alimentos. Cuando el refrigerador eléctrico era todavía un artículo de lujo, estas alacenas de malla de madera o metal eran artículos vitales para conservar los alimentos. Se solían colocar en los lugares más frescos de la casa o incluso se colgaban para evitar la intrusión de roedores. Estas alacenas dependían de la ventilación natural a través de capas de malla densa para evitar los insectos y mantener la carne y la mantequilla siempre frescas. ¿Recuerdas la imagen de la alacena de malla de pie silenciosamente en un rincón de la cocina, donde mamá guardaba los platos deliciosos después de cada comida? La fina malla de hierro protegía la comida y permitía que el aroma de los alimentos se filtrara, estimulando la curiosidad de los niños inquietos. La limpieza regular de la alacena era un requisito obligatorio para garantizar la seguridad alimentaria. Cada semana, mamá limpiaba cuidadosamente cada estante de madera, asegurándose de que no quedara ningún resto de comida. No necesitaban energía ni tecnología sofisticada, solo el conocimiento de las leyes de la naturaleza y el trabajo duro de las personas. En la memoria de muchos, era un lugar lleno de amor, expresado a través de platos de comida cuidadosamente cubiertos, esperando que los miembros de la familia regresaran a casa. Mirando a través de la borrosa capa de malla, la comida aparecía como pequeños tesoros. Procesador de alimentos manual. La cocina antigua funcionaba con esfuerzo humano y dispositivos mecánicos duraderos como este. Antes de que las licuadoras o los procesadores eléctricos multiusos dominaran, toda la preparación de ingredientes pasaba por las manos. Con cuchillas afiladas activadas por una manivela, la máquina podía picar verduras o moler granos de manera eficiente. La sensación de sostener la manivela, sintiendo la resistencia de los alimentos al ser cortados, brindaba una conexión directa con los ingredientes de cocina. No necesitaban electricidad, por lo que eran ideales para picnics o áreas que aún no tenían red eléctrica. El sonido de crack cuando la pimienta o los frutos secos eran triturados era un sonido muy familiar en la cocina por la mañana. Cada comida llevaba la marca de la meticulosa preparación manual y el amor por la familia. Preparar un tazón de salsa o los ingredientes para un estofado tomaba más tiempo, pero ese tiempo era cuando la ama de casa ponía su corazón en el plato. Los niños de la casa solían competir por ayudar a mamá a girar la máquina, viéndolo como un juego divertido, lleno de descubrimientos. Estas máquinas eran tan duraderas que parecían no romperse nunca. Pasaban de la generación de la abuela a la de la madre, brillando gracias al cuidado minucioso después de cada uso. Nos transporta a las tardes de preparación para una fiesta familiar, donde cada miembro contribuía en la elaboración. No había la prisa de las máquinas electrónicas, solo el ritmo de las manos y las historias cotidianas contadas junto a los giros constantes. ¿Todavía conservas algún artículo de los años 60? No olvides darle a hype y contarme en los comentarios. Mantequera manual. Hacer mantequilla solía ser un ritual familiar semanal, lleno de emociones. En el mundo de hoy, simplemente tomamos un paquete de mantequilla del estante del supermercado, pero antes era el resultado de todo un proceso de trabajo persistente. Todos vertían crema fresca en la máquina y giraban la manivela hasta que la mantequilla dorada se separaba del líquido. El sonido de la crema espesándose y la resistencia de la manivela eran señales familiares que indicaban que el resultado estaba por completarse. Al principio, la manivela se movía muy suavemente en la capa de crema líquida, pero cuando la mantequilla comenzaba a aglutinarse, la resistencia se volvía más pesada, requiriendo la determinación de quien lo hacía. Los niños solían turnarse para realizar esta tarea, aprendiendo la perseverancia y el orgullo al ver el producto fresco en la mesa. El momento de abrir la tapa de la máquina y ver los bloques de mantequilla dorada y fragante flotando sobre la capa de leche diluida era una alegría indescriptible. Estas máquinas de madera o vidrio llevaban consigo el alma de las cocinas rurales, donde cada comida se preparaba con profunda gratitud hacia la naturaleza. Estufa de carbón. La estufa de carbón era el alma cálida que emanaba del centro de cada casa antigua, donde la llama roja nunca se apaga en la memoria. Temprano por la mañana, cuando el rocío aún estaba en las hojas,
El sonido de papá paleando carbón y el parpadeo del fuego encendiéndose eran señales de que comenzaba un nuevo día. La estufa de carbón no es fría como la cocina eléctrica, tiene su propia vida a través de las pequeñas chispas que saltan y el calor sofocante suficiente para disipar el frío del invierno. Toda la familia solía reunirse alrededor, calentando sus manos entumecidas mientras esperaban que la tetera cantara alegremente sobre la estufa. Los guisos, que necesitaban mucho tiempo, siempre se colocaban en la estufa de carbón, donde la temperatura estable y persistente ayudaba a que la comida se cocinara a fuego lento, con un sabor rico e inolvidable. Todavía recordamos ese calor filtrándose en cada fibra de carne, en cada hilo de tela sobre el cuerpo, creando una sensación de seguridad absoluta. La estufa de carbón era el lugar que presenciaba las enseñanzas de los abuelos, las risas de los niños y también las preocupaciones de los padres. Aunque el polvo de carbón pudiera ennegrecer las manos, el resplandor rosado del horno siempre iluminaba los rostros queridos. Trituradoras de hielo manuales. Antes de que las licuadoras eléctricas se volvieran populares, todas las fiestas de verano dependían de estos dispositivos de manivela. Solo tenías que poner grandes cubitos de hielo en la parte superior y usar la fuerza para girar y crear fragmentos de hielo frío para la bebida refrescante. La sensación de las manos operando la manivela, triturando los bloques de hielo rígidos en pequeños granos de nieve fina, era realmente satisfactoria. El sonido del hielo rompiéndose era la señal de la frescura por venir. Estas máquinas solían tener diseños muy atractivos con carcasas de metal brillante o colores vibrantes, convirtiéndose en artículos indispensables para crear un ambiente alegre en las reuniones. Los niños solían amontonarse alrededor, esperando que los primeros fragmentos de hielo cayeran en la bandeja para disfrutar de esa sensación de frío intenso en la punta de la lengua. La trituradora de hielo manual convertía un bloque de hielo tosco en el ingrediente para copas de almíbar de colores brillantes. Preparar el hielo uno mismo para los invitados era un gesto de hospitalidad sincera, que mostraba el cuidado del anfitrión. Aunque hoy en día el refrigerador puede hacer cubitos de hielo automáticamente, la experiencia de ver el hielo convertirse en nieve a través del poder de las manos sigue siendo un recuerdo brillante y refrescante de los veranos de antaño. Limpiabotas eléctrico. A mediados del siglo XX, unos zapatos brillantes reflejaban la personalidad y el profesionalismo de un caballero. Era una época en la que la apariencia impecable se valoraba más que nunca. Estas máquinas con motor eléctrico, cepillos giratorios y compartimentos para betún trajeron la experiencia de lujo directamente al hogar. En lugar de tener que trabajar duro a mano con un cepillo y un paño suave, esta máquina hacía que el trabajo fuera increíblemente rápido y eficiente. En solo unos segundos, el cuero mate y viejo se transformaba en una superficie brillante como nueva, lista para eventos importantes. El sonido suave del motor y el giro rápido del cepillo de cerdas suaves creaban una sensación muy moderna y lujosa en aquel entonces. Las familias los exhibían con orgullo como símbolo de orden y de un estilo de vida próspero. La imagen del padre parado frente a la máquina limpiabotas antes de ir a trabajar era un símbolo de disciplina y autoestima. No era simplemente limpiar un par de zapatos, sino la preparación mental para enfrentar al mundo exterior con la mayor confianza. El limpiabotas eléctrico fue uno de los primeros dispositivos en traer la comodidad industrial al espacio vital personal, marcando la transformación del estilo de vida familiar hacia una dirección más moderna. Tostadora de rodillos. A diferencia de la tostadora moderna donde solo hay que presionar un botón y el pan saltará automáticamente, este extraño dispositivo utilizaba una cinta transportadora para empujar las rebanadas de pan a través de los elementos calefactores. Fue una innovación técnica muy interesante para su época. Ver la rebanada rodar lentamente y volverse dorada en el otro extremo era una experiencia extremadamente satisfactoria por la mañana. Era como una mini línea de producción directamente en la mesa del comedor, donde la transformación de una rebanada de pan blanco y suave a una pieza crujiente ocurría justo ante tus ojos. Solían aparecer en restaurantes debido a su impresionante velocidad y capacidad de tostado uniforme. Cada rebanada que salía del horno tenía el color dorado perfecto, haciendo que el desayuno fuera más moderno e interesante. El olor a pan tostado se extendía por el espacio,
evocando la sensación de un nuevo día lleno de energía. El funcionamiento de la tostadora de rodillos brindaba una sensación de ritmo y orden, reflejando la fe en el progreso tecnológico para servir a la vida humana. Nos recuerda los desayunos familiares apresurados, pero aún llenos de cuidado, donde la tostadora era el centro de atención y el origen de las sonrisas para comenzar el día. Secador de zapatos eléctrico. Después de regresar de días de lluvia y nieve con los zapatos empapados, este dispositivo era el salvador de todas las familias. Con sus conductos de aire cálido, eliminaba suavemente la humedad y los olores desagradables del interior de los pesados zapatos de cuero o de tela. Todavía recordamos la agradable sensación de calor al meter los pies en unos zapatos que se habían secado perfectamente a la mañana siguiente. Un consuelo maravilloso en los gélidos días de invierno. La máquina se quedaba silenciosamente en la esquina del pasillo, trabajando incansablemente durante toda la noche para garantizar la comodidad de todos los miembros de la familia. Era un símbolo de cuidado delicado, donde incluso los detalles más pequeños, como los pies calientes, eran atendidos con esmero. El secador de zapatos eléctrico brindaba tranquilidad a las madres, ayudando a proteger la salud de los niños de los resfriados causados por los zapatos húmedos. La sencillez en el diseño, pero la extrema eficacia en su función, lo convertían en un artículo indispensable en cada hogar. Evocaba noches pacíficas, cuando el pequeño sonido del ventilador del secador se mezclaba con el sonido de la lluvia cayendo fuera de la ventana, creando una sensación de calidez y seguridad absoluta. Cafetera de vacío. Disfrutar de un café a mediados del siglo XX era como participar en un espectáculo científico-artístico con la cafetera de vacío. Dos recipientes de vidrio esféricos transparentes, colocados uno sobre otro, conectados por un pequeño tubo, creaban una belleza que era a la vez moderna y misteriosa. Cuando el agua en el recipiente inferior comenzaba a hervir, la presión del vapor empujaba el flujo de líquido hacia el compartimento superior, mezclándose con el polvo de café negro brillante en una danza fascinante. Solíamos observar con aliento contenido el movimiento mágico del flujo, mientras el color del agua clara se transformaba gradualmente en un marrón oscuro espeso. En el momento de cortar la fuente de calor, se creaba un vacío que succionaba toda la esencia del café de vuelta al recipiente inferior a través del filtro, dejando un aroma intenso que se extendía por toda la habitación. Este proceso no era para las prisas, requería la observación meticulosa y el alma de artista del preparador. Cada taza de café que nacía era una cristalización de presión, temperatura y también expectativa. Cuéntame cuál es tu comida favorita de la infancia, la que mamá solía cocinar en la vieja estufa. Calentador radiante. Estos calentadores compactos alguna vez brindaron un calor milagroso a través de bobinas que brillaban intensamente en las noches de invierno. ¿Recuerdas la cálida luz naranja-roja que emanaba del calentador colocado en medio de la sala de estar? Con diseños que a menudo seguían el estilo artístico de la época, con curvas metálicas y rejillas protectoras sofisticadas, funcionaban tanto para calentar como para ser una decoración lujosa para la sala. Toda la familia solía reunirse alrededor de esa cálida luz naranja para leer libros o conversar, creando un espacio muy íntimo. A pesar de los riesgos de seguridad si no se tenía cuidado, seguían siendo símbolos de calidez y reunión. El ligero chasquido de las bobinas al expandirse por el calor era parte del sonido del antiguo invierno. El calentador radiante creaba una zona de temperatura agradable donde las personas podían acercarse más entre sí, compartiendo calor e historias cotidianas. Calentaba el aire y parecía que también calentaba el afecto entre las personas. Al mirar las bobinas brillantes, sentíamos una paz extraña, como si todas las tormentas del exterior fueran detenidas por este cálido resplandor. Era un electrodoméstico que llevaba consigo el alma del cuidado, protegiendo a la familia del frío de la naturaleza. Molde para waffles individual. El olor a masa horneada fragante que se esparcía cada mañana de fin de semana es un hermoso recuerdo asociado con este molde. El cocinero vertía la masa entre dos placas de hierro fundido con patrones sofisticados y luego le daba la vuelta manualmente sobre la llama de la estufa para que el waffle se cocinara uniformemente por ambos lados.
La habilidad residía en saber cuándo el waffle estaba lo suficientemente cocido para tener una corteza crujiente y un interior suave. Estos moldes duraderos solían llevarse en viajes de campamento al aire libre, convirtiéndose en compañeros cercanos de las familias. Compartir waffles calientes hechos a mano brindaba una alegría sencilla pero de gran unión entre padres e hijos. Los niños solían disfrutar viendo los pequeños cuadrados del waffle llenarse de miel o mantequilla fresca. Este molde de waffles era la herramienta que creaba los recuerdos más dulces de la infancia. La durabilidad del hierro fundido permitía que el molde se transmitiera de generación en generación, llevando consigo el sabor tradicional de la familia a través de las décadas. Barredora de alfombras eléctrica. Populares por su tamaño compacto y silencioso, estas barredoras fueron el puente perfecto antes de que las aspiradoras modernas dominaran. En ese momento, fueron una revolución en la limpieza del hogar. Con cepillos giratorios accionados por un motor pequeño, recogían fácilmente la suciedad de las alfombras sin causar el ruido molesto de las gigantescas aspiradoras posteriores. Su peso ligero hacía que moverse entre las habitaciones fuera más conveniente que nunca, permitiendo a la ama de casa limpiar las alfombras rápidamente. Las amas de casa de la época valoraban la capacidad de limpieza eficaz para las tareas diarias sin necesidad de preparar demasiados cables complicados. El zumbido suave de la barredora de alfombras era el sonido del orden y la limpieza en las casas modelo. Mostraba un progreso en la tecnología del hogar, donde la utilidad y la conveniencia comenzaban a ser lo primero. La barredora de alfombras eléctrica brindaba más relajación a quien hacía las tareas domésticas, transformando un trabajo pesado en una acción ligera y refinada. Calentador de agua a leña. Antes de que existiera la calefacción central o los calentadores de agua eléctricos convenientes, tener agua caliente para bañarse y lavar requería un proceso de preparación elaborado con leña y fuego. Esto era parte de una vida de trabajo manual llena de orgullo. Este robusto tanque de metal se colocaba sobre la cámara de combustión, proporcionando agua caliente y al mismo tiempo ayudando a calentar la casa en invierno. La sensación de sumergirse en agua caliente después de haber pasado toda la tarde cortando leña y encendiendo el fuego era una recompensa invaluable. El usuario tenía que vigilar constantemente la llama, añadiendo leña en el momento adecuado para mantener una temperatura estable. Era una tarea ardua, pero brindaba una comodidad absoluta a los miembros de la familia, especialmente en los fríos días de invierno. El olor a humo de leña, mezclado con el vapor de agua caliente, creaba una experiencia de relajación muy natural y primitiva. La imagen de la columna de humo saliendo del techo cada noche era la señal de una familia reunida, preparándose para momentos de descanso tras un largo día de trabajo. Era parte del alma de las casas antiguas, donde la dedicación siempre estaba presente en cada gota de agua caliente. Cafetera percoladora. El sonido del agua hirviendo a borbotones a través de la tapa de vidrio transparente era la señal de alarma más dulce de cada mañana. A diferencia del café de filtro o el café de vacío, la percoladora brindaba una experiencia más fuerte y directa. El mecanismo de circulación de agua hirviendo a través de los pozos de café continuamente creaba un sabor extremadamente potente y característico. ¿Recuerdas la sensación de esperar junto a la estufa, mirando el pequeño pomo de vidrio en la tapa de la cafetera? Observar el proceso de preparación, cuando el flujo de agua clara se volvía gradualmente marrón oscuro y finalmente negro brillante, siempre brindaba una sensación de expectativa muy interesante. Para muchos, esta era la única forma de comenzar un día de manera adecuada, con el aroma fragante extendiéndose por toda la casa. Las percoladoras solían estar hechas de acero inoxidable o aluminio brillante, duraderas en el tiempo y utilizables en cualquier tipo de estufa. El café hecho en una percoladora tenía un calor y una intensidad inolvidables, suficientes para despertar todos los sentidos y preparar el ánimo para una larga jornada de trabajo. Estaba ligada a la imagen de mañanas ocupadas, pero llenas de esperanza, donde una taza de café caliente era el compañero más confiable de cada persona. ¿Cuál es el artículo que más te impresiona? ¿Hay alguno que te haga recordar a tus seres queridos? Secador de pelo de casco.
En la década de los 60, esta máquina era el símbolo del lujo y el autocuidado supremo en casa. En lugar de sostener un secador de mano pesado y estorboso, las mujeres de la época tenían una solución mucho más profesional. Con un diseño en forma de cúpula que rodeaba la cabeza, permitía a las mujeres secarse el pelo uniformemente mientras leían tranquilamente el periódico o tejían. Era una herramienta indispensable para mantener los peinados elaborados y elegantes de esa época, donde cada mechón de cabello necesitaba ser secado de manera meticulosa y uniforme. Cada uso era como una sesión de terapia relajante, permitiendo a la mujer tener sus momentos privados, separada del ajetreo de las tareas del hogar. El sonido del viento, soplando suavemente dentro del casco, y el calor que se extendía, brindaban una sensación muy agradable. La imagen de la abuela o la madre sentada bajo el gran casco, con una revista en la mano, era un símbolo de la relajación y el estilo de aquel entonces. Brindaba una sensación muy de salón directamente en la sala de estar, expresando un estilo de vida que valoraba la belleza y la pulcritud. El calor que emanaba del secador no solo secaba el cabello, sino que también brindaba una relajación absoluta al alma. Su presencia en el hogar era la marca de una época en la que las mujeres comenzaban a dedicar más tiempo a amarse a sí mismas. Aspiradora manual. En una era donde la energía eléctrica aún era un lujo, la aspiradora manual era una maravilla de la creatividad mecánica destinada a liberar el trabajo de las manos. Con un sistema de bomba manual o pedal de pie para crear succión, requería coordinación rítmica y fuerza física del usuario. Todavía recordamos la escena de papá empujando la máquina por todas las alfombras, con las manos moviéndose rítmicamente para operar el pistón interno, creando un suave pero efectivo sonido de succión. Esta máquina de cobre o hierro pintado era testimonio del espíritu de autosuficiencia, donde el ser humano buscaba constantemente mejorar la calidad de vida con inteligencia y esfuerzo. Aunque era más ardua que la máquina eléctrica, brindaba una satisfacción indescriptible al ver la suciedad desaparecer bajo el poder de las propias manos. Estaba ligada a los días de limpieza general de fin de semana, cuando toda la familia trabajaba unida con entusiasmo. La aspiradora manual nunca nos decepcionaba por un corte de energía o una falla en el circuito. Era tan duradera como la propia voluntad de las personas de aquella época. Radio de tubos de vacío. Las grandes radios de madera con diseños sofisticados solían ser el único centro de entretenimiento de cada familia. En la época anterior a la televisión o internet, la radio era la ventana al vasto mundo. La tecnología de tubos de vacío creaba una calidad de sonido cálida, densa y rica en emociones que los dispositivos digitales modernos difícilmente pueden copiar. La luz tenue que emanaba de las bombillas internas al funcionar creaba un espacio mágico y misterioso en la sala de estar oscura. Conectó a millones de corazones a través de noticias importantes, atractivos programas de radioteatro y música eterna. Toda la familia se reunía alrededor de la radio, escuchando e imaginando juntos las historias que se contaban. El siseo al sintonizar la frecuencia y el sonido profundo del gran altavoz creaban una atmósfera nostálgica indescriptible. Molde de mantequilla de vidrio. Antes de que la mantequilla se empaquetara en masa en fríos papeles de aluminio, las amas de casa mostraban su ingenio y gusto estético, dándole forma a la mantequilla casera a través de estos moldes. Esto era un cuidado meticuloso para la mesa familiar. Con patrones sofisticados de flores, espigas de trigo o animales, cada trozo de mantequilla en la mesa se convertía en una pequeña y hermosa obra de arte. Prensar la mantequilla en el molde requería delicadeza y una temperatura de mantequilla adecuada para mantener intactos los detalles decorativos al desmoldar. Era el orgullo del anfitrión al agasajar a los invitados con la mayor minuciosidad, expresando hospitalidad a través de cada pequeño objeto en la mesa del banquete. Los moldes de vidrio transparente, brillando bajo las luces, no eran solo utensilios, sino también hermosas decoraciones en el gabinete de la cocina. Al ver el trozo de mantequilla dorada con formas hermosas colocado en un plato de porcelana, sentíamos el aprecio por cada comida y la dedicación de la mujer en embellecer la vida cotidiana. Rociador de ropa.
Estas botellas de vidrio o cerámica con tapas perforadas eran el paso final importante de preparación antes de planchar la ropa. En el mundo de las planchas de hierro sin vapor, esta era la solución para tratar las arrugas rebeldes. El usuario rociaba agua suavemente sobre la superficie de la tela para humedecerla, ayudando a que la plancha de hierro caliente alisara fácilmente cada arruga. Planchar la ropa entonces era realmente un arte de paciencia y precisión. ¿Recuerdas la imagen de mamá rociando pequeñas gotas de agua sobre la camisa de papá, creando pequeñas manchas de humedad antes de que pasara la línea de planchado caliente y las convirtiera en pliegues afilados? Estos objetos simples llevaban consigo el calor de la dedicación en cada pliegue de ropa liso, expresando un cuidado silencioso, pero extremadamente poderoso. Gracias por revivir estos momentos de paz conmigo para ver que el pasado siempre es una parte invaluable del presente. No olvides suscribirte a Nación Nostalgia para que juntos preservemos más recuerdos preciosos en el futuro.